Bienvenidos a todos nuestros seguidores a nuestro canal de YouTube Cafés de México y que también han aceptado nuestro boletín semanal, esa nueva tónica para Cafés de México de informar al sector cafetalero. Hoy, como es una costumbre desde hace muchos años, tenemos a nuestro buen amigo Fernando Celis de la CENOC, que es una organización que aglutina a una gran cantidad de productores de café en todo el país y que hoy nos hace el honor de estar con nosotros nuevamente platicando de un tema muy importante que más adelante él nos comentará. Bienvenido, Fernando. Sí, buenas tardes, Juan. Bien. Bueno, el tema que nos referíamos es ese que es tan importante para los productores, el precio del café en bolsa, ¿verdad? Ha venido para abajo, Fernando, bastante. En un mes creo que bajó bastante el precio del café y nos hemos visto ya en una situación donde pues ya empieza a pisarle los talones a los costos de producción, precisamente ese precio del café que nos asignan en la bolsa. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Fernando? ¿Cuáles son tus puntos de vista? Bueno, ya están muy por debajo de los costos de producción, ¿no? Fíjate. Nosotros realizamos una encuesta ahí de precio del pergamino Ujú. en el centro de Veracruz y hace una semana pasaban 2.200 el quintal de pergamino. Ahora nos pasan 2.500 y de Jicotepec nos pasan 2.300. En la cosecha anterior del 2021-22, el precio promedio fue alrededor de 4.300 pesos el quintal de pergamino. Se iba a pagar a 4.500, 4.700, hasta 5.000, ¿no? Lugares muy localizados. Pero una baja de 4.300 a 2.300, 2.400, si consideramos la inflación, al productor ya es una baja de más del 50%. Entonces, pues los productores están preocupados, ¿no? Porque pues viene ya la cosecha, ¿no? En octubre. Ujú. Entonces ahí preguntan mucho qué está pasando, ¿no? Yo acabo de elaborar un documento haciendo números y hay como que cuatro causas que llevan a que se paguen menores precios a los productores de café. Uno es la bolsa. La bolsa pues ya pues está muy desvinculada de lo que es verdaderamente el mercado del café. Entonces ahí pues son los especuladores, ¿no? Los que Ujú. en un momento empujan el alza y luego empujan la baja. Ahora están empujando la baja. Y Claro. lo que más se maneja en los reportes es porque está una cosecha brasileña que ya más del 60% y que hay buen clima. Pero ya algunos señalan que están viendo más bien que en septiembre ya vienen las floraciones de la cosecha siguiente y que probablemente esa no sea afectada ya por cuestiones climatológicas, ¿no? Entonces tendería a ser mayor, ¿no? Ujú. Y bueno, no ayuda la cuestión de las estadísticas, ¿no? Por ejemplo, el USDA maneja que este ciclo hay un superávit de producción de alrededor de 4 millones de sacos, ¿no? Y la OIC maneja que hay un déficit, ¿no? De producción de 7 millones de sacos, ¿no? Claro. Entonces la OIC maneja un déficit porque aumentó en 5 millones de sacos su estimado de consumo anual. Claro. Muchos no le dieron credibilidad a ese cambio y se ve que los que especularon en la bolsa no le creen a la OIC, ¿no? Que es muy grave, ¿no? Porque la OIC es el organismo que tiene que dar certeza en las estadísticas, ¿no? Entonces, pues la baja se ve desde que inició la cosecha, desde que inició este nuevo ciclo, la baja es de $65. Entonces, a 17.70, que estás 17.75, pues que ahí son 1.100 pesos. O sea, la mayor afectación al productor es la baja en la bolsa.
En segundo lugar está la apreciación del peso, ¿no? Ante el dólar. El año pasado estaba 20.50, hace un año. Si se considera la inflación, híjole, podría estar cerca de pesos. Ujú. Pero nada más la diferencia entre 5 y 17.75, ¿no? 17.80, ¿no? Que han dado en estos días, implica una baja de 3 pesos con 70 centavos al precio que está vendiendo el café mexicano, de unos $195 en físico en promedio, pues son un poco más de 700 pesos. Nada más. La baja en la bolsa baja 1,100. El tipo de cambio se lleva un poco más de 700 pesos, ¿no? Ujú, Un tercer factor es que bajan los diferenciales positivos, ¿no? De los cafés arábigos lavados, ¿no? ujú. Es impresionante cómo bajan el precio de los cafés de Colombia, ¿no? Que llegaron a estar 70, $80 arriba de la bolsa y ahora están como 15, ¿no? Así. Incluso el café mexicano, que llegó a venderse en promedio a cerca de $50, pues ahora está entre 25 y $30, ¿no? Entonces esa baja también afecta a los precios. Ahora, no se entiende el porqué de esa baja, ¿no? Si la producción de cafés arábigos lavados de años anteriores era como 45 millones de sacos, según el USDA y la OIC, actualmente es como de 41 millones cerca. O sea, tenemos una baja de casi más de 4 millones de sacos. Hay menos exportaciones y esa baja se debió a afectaciones por clima en Colombia, en Honduras. Entonces deberían estar subiendo, ¿no? Si la cuestión es la oferta y la demanda, ¿por qué bajan los precios de los arábigos lavados, ¿no? Mm. Dicen que porque se está mezclando con robusta. Bueno, eso pues a lo mejor están sustituyendo una parte, pero no se explica esa baja. Ahí la pregunta es, ¿por qué las grandes compañías torrefactoras, está la Nestlé, está ya Starbucks y las grandes compañías comercializadoras, ¿por qué utilizan la referencia a la bolsa y manejan esa baja de precios cuando no corresponde a la realidad, ¿no? Claro. Entonces, para nosotros y yo escucho, ¿no? O sea, en el grupo público-privado en la OIC, ¿no? Y todavía siguen diciendo aquí en México, ¿no? Que el ingreso próspero, que la vida digna, que los niños, ¿no? Que la reforestación, que la equidad de género. Y Claro. nomás ven una oportunidad, híjole, y le clavan, le pegan al productor. Esa baja es impresionante, ¿no? En Colombia, híjole, la verdad es que es incluso mayor la apreciación de su moneda que en México. Entonces tenemos un precio, términos reales, vamos a suponer la mitad de lo que había hace la cosecha pasada, ¿no? Claro. Cuando viene esta cosecha. Y si las floraciones son buenas en Brasil en septiembre, ¿qué va a pasar desde octubre, ¿no? A bajar más Cuando todavía. empieza la cosecha mexicana. Hay un cuarto factor, como las empresas compradoras, pues venden a menos precio y el tipo de cambio, entonces aumentan los gastos de comercialización y ahora hablan de gastos de seguridad, ¿no? Entonces aumentan, ¿no? También, según nuestros cálculos, como a $65 por quintal, casi $15 más, cuando la mitad del café va al consumo interno. Pero bueno, eso es para mantener sus ganancias, ¿no? O sea, cómo mantienen o que no bajen tanto sus ganancias, pues es aplicándole mayores dólares a los costos de comercialización. Entonces tenemos esos cuatro factores, ¿no? Claro. Que se juntan y pues ahí está el resultado. Un Mm. precio a la mitad del... O sea, en el 2019, ahí en la MECAFE, cuando se iba a ir al Foro Mundial de Productores, después de varias revisiones, Ajá. se llegó a la conclusión que el costo de producción de un quintal de pergamino era como de 3,000 pesos. 2019. Veamos la inflación, ¿no?
Ujú, Quiere decir que actualmente no es menor a 4,000 pesos, ¿no? claro, Entonces estamos muy lejos de los costos de producción, ¿no? sí. Pues mira, Fernando, definitivamente tus puntos de vista pues son muy asertivos porque pues no de ahora, de siempre el consumidor número uno de café que es Estados Unidos y que Luzda pertenece al gobierno de Estados Unidos precisamente, pues le conviene, como siempre ha sido, inclusive hemos visto series en televisión donde se infla o se baja la producción para que suba el precio, en fin, o viceversa, se infla la producción para que baje el precio también. O sea, todos los agentes de manipulación para tener una utilidad mayor, pues siempre ha sido la técnica y la tónica, ¿no? Yo creo que el sentido de un negocio que sea con esa filosofía humanitaria de ganar, ganar, y que sea negocio para todos, pues es algo que siempre ha estado en la mesa y que siempre se ha discutido. Desde que yo tengo conocimiento aquí en Cafés de México hace muchos años, siempre ha sido esa la tónica. La cuestión es que se debe de respetar, por ejemplo, el organismo que menciona, la Organización Internacional del Café, que se forma precisamente para eso, para proteger principalmente al productor, a los países productores y que tengan pues la entrada correspondiente a su materia prima. Recordamos que pues se fijaron reglas de un nivel de producción para cada país con cuotas de exportación, con precios mínimos de compra, donde se garantizaba no solo la el costo de producción del café en ese tiempo, sino que también se garantizaba que las familias tuvieran una utilidad que les diera una vida digna, como tú lo mencionas, que ahora está en pugna por ese grupo de público-privado que está en acción activo ahora nuevamente, pero repito, no se ha logrado, ha ganado la manipulación de precios, se rompió el convenio, lo rompió Estados Unidos precisamente el Convenio Internacional del Café, hace muchos años, en el 89, recordamos que fue la caída drástica de los precios del café al retirarse Estados Unidos del convenio, y pues la caída del café que desde entonces no se ha visto más que en algunas pequeñas ocasiones como esta que acabamos de vivir en estos par de años recientes, donde el precio del café ha tenido un, un auge a favor del productor. Definitivamente esa es la tónica de los comerciantes del café, ¿no? El querer ganar más y ganar más, pero pues también se pierde esa tónica donde los países, que los gobiernos, más bien, no tanto los empresarios, sino los gobiernos que participan en la Organización Internacional del Café, los mueve una filosofía muy particular. Ahí está todos los artículos que forman esta organización y que a veces están muy lejos de cumplirse, ¿verdad? Porque el beneficio debe de ser para el productor. Se borró el precio mínimo de compra por nuevas políticas a nivel internacional, como fue la globalización y, en fin, toda esa política que nos ha demostrado que ganan nada más unos cuantos y la mayoría, y en este caso los productores, son los que siempre han aportado su materia prima y su calidad de su café para que otros sean los que tengan la utilidad correspondiente. Definitivamente es un punto que debemos de seguir siempre marcando. ¿No te parece, Fernando? Marcando para que no suceda. Bueno, Uh -huh, la cuestión es que uh -huh. hay que diferenciar, ¿no? O sea, Exacto. en el caso del Robusta, Uh -huh. los costos de producción no llegan a los $70, ¿no? Ajá, Las 100 libras en Vietnam y en Brasil. Y el precio está a 125, entre 125 y $130. ajá, O sea, los que producen Robusta les va muy bien, ¿no? exacto. Porque ahora hay también mayor demanda de Robusta, ¿no? Para el café soluble. Los cafés no lavados, los naturales de Brasil, pues también el precio $165, $170 está por debajo de los costos de producción.
básicamente el problema es el caso de los arábigos lavados, ¿no? Lavados. Ujú, Y aquí la cuestión es, el problema es de este tipo de café, ¿no? ujú. Y Los lavados. la cuestión es, o sea, si las grandes compañías dicen, bueno, yo me guío por la oferta y la demanda, pues hay Ujú, mucho menos producción, entonces al precio del consumidor no lo bajan, entonces la bolsa ya no sirve como referencia, ¿no? Eso es muy, muy claro, ¿no? claro. Y además esto de bajar los diferenciales positivos tan alto, digo, bajarlos mucho, es una decisión de las empresas, o sea, ¿por qué hacen eso? Si Claro. saben que los costos de producción, el productor va a tener problemas para producir, entonces debería haber, lo que yo digo es que las acciones de productores, este, aunque se junten de los países que producen este café, pues no pueden contrapesar a la posición de estas grandes empresas, tienen que ser los gobiernos, ¿no? Ya lo Claro. hemos comentado, el gobierno de Colombia, el de México, el de Honduras deberían encabezar pues un esquema, ¿no? De tratar con estas empresas en el marco de la OIC o de manera bilateral, y no pueden hacer eso, o sea, no deben hacerlo, o sea, bajar tanto el precio en físicos. Que porque la bolsa, bueno, la bolsa no funciona, o sea, la bolsa es para, se mueve en función de los cafés naturales de Brasil, entonces, pues no es en función de los costos de producción de los lavados, entonces, Sí, sí, ahí pues tenemos esos dos extremos, ¿no? El productor dice, bueno, ¿qué hacemos? claro. Varios dicen, bueno, veamos los cafés especiales, sí, pero el grueso de los productores venden un café convencional, entonces, pues son los gobiernos los que tienen pues hacer alguna alianza y ver conjuntamente con las grandes empresas. O sea, las grandes empresas también deberían tener voluntad, porque ¿cómo es posible que hagan lo que están haciendo? O sea, si ellos no le bajan el precio al consumidor, pues quiere decir que aprovechan cualquier circunstancia para bajarle el precio a los productores Claro. y se la pasan hablando de vida digna y de ingreso próspero, pues es hasta absurdo, ¿no? Entonces tenemos ahí dos extremos. Lo que preocupante es que el gobierno de México, pues el área que le toca ver estos asuntos a nivel internacional, en saber, pues no les preocupa mucho, ¿no? Pues Acá debería. acabamos de tener una reunión del Prome Café. Ahí están los países que tienen la mayoría de producción de estos cafés y no se introdujo ese punto, ¿no? Yo lo comenté, ¿no? Bueno, Que habría que verlo. definitivamente. Entonces, a estos funcionarios les interesa más promover el robusta, ¿no? Y promover otros Claro. asuntos. ¿Cómo es posible que no se aprovechó esa reunión, Ujú, pues para ver este punto de qué se puede hacer conjuntamente, ¿no? Y claro. pues no se hace, no Pues se mira, hace. México vamos, desde siempre ha sido productor de cafés muy finos, bajo sombra, eh, de buena altura también, o sea, desde 800 a 1500 metros hasta más también en algunos lugares, pero ese nos da el sello de una calidad excepcional. Eh, Pocos países pueden hablar de esas características de calidad de café y que se meta en el montón de los cafés, o sea, que no haya esa diferencia en los precios y se mida igual, pues ha sido algo que por tradición también ha sido la ganancia de los comercializadores y los exportadores en su momento dado, y los industriales, ¿por qué no decirlo también? Es la utilidad que tiene, pero siempre a costa de los productores, cuando puede ser un producto, el café, que le dé la vida digna que tanto se menciona ahora, ¿verdad? Y el precio justo, puede ser algo que genere que se produzca y se siga produciendo café de esta calidad, sobre todo aquí en México, que es lo que nos interesa, que se siga produciendo buen café en México y de buena cantidad y buena calidad también. No se ha aumentado nuestra producción, veo que hay
programas de producción. Ahora recientemente en la reunión del consejo, de los consejos, bueno, no son consejos, son los sistemas productos que hubo en Oaxaca, que hablaban de un proyecto al 30, donde vamos a producir no sé cuántos millones de sacos. Ya se me olvidó, pero yo lo veo como un sueño 8 millones. guajiro. Antes era 10. Era Antes 10, era ¿verdad? 10, antes 15, ahora ya le bajaron a 8. A 8, ¿verdad? Yo lo veo como sueño guajiro, no podemos subir de los 5. Pues, ¿en qué nos basamos para esa, o nada más es un plan, es un proyecto hablado o es un proyecto con una técnica, con una estrategia para poder producir más café? No sé, no entiendo. Pero seguir promoviendo eso que lo vengo oyendo desde hace muchos años, no de ahora, sino hace 10, 15 años que venimos oyendo lo mismo. Ya hasta nos pasamos del plan que hubo para que en el 20 estuviéramos produciendo, no sé, muchos millones de sacos, ¿no? Ya hasta se me olvidó 15 cuántos. millones, 15 millones de sacos. 15 millones de sacos, pues, no, ya bajaron a 10. Yo no entiendo. Yo creo que deberíamos de poner estrategias, ¿verdad? En ese tipo de situaciones. Hablar de programas es muy interesante, pero si no están basados en realidades, pues seguiremos planeando, nos pasaremos aquí el tiempo planeando. Eso yo creo que la gente que le corresponde debe tomar ahora sí que el asunto muy en serio, porque el cafetalero no vive de promesas, vive de realidades, vive día a día en su diario acción de trabajo y de vida, pues necesita los recursos para poder sostener no nada más a él, sino a su familia. Y eso hace que la sociedad, nuestra sociedad, en este caso la productora de café, pues suba su nivel de vida. Él no puede subir su nivel de vida si no está bien pagada su materia, Sí, definitivamente. ¿Sí? Ese es sí, el asunto principal. Y yo sí, creo mira, que, así, mira, la cuestión es que desde enero que se formó pues la comisión, ¿no? uh-huh, Con lo industrial y comercializador y el sector productor, ya se planteaba que debería tenerse pues un trabajo de prospectiva, como se dice, o sea, qué puede pasar si venía una cosecha brasileña más alta, ¿no? uh-huh, Esta que está pasando y la que viene, ¿no? La floración en septiembre. uh-huh, Vamos a suponer, ¿no? Que viene una floración más, para una cosecha más grande y el quintal de pergamino baja a 1,800 pesos. Está a 2,300. uh-huh. Llegó a estar en promedio 4,300, ¿no? Se pagaba en el centro de Veracruz hasta 15 pesos el kilo de cereza, llegó hasta 17, 18. Con esos precios en bolsa, si se sigue apreciando el peso, ¿no? Uh-huh. Entonces el quintal, el kilo de cereza no se pagaría ni a 6 pesos, Fíjate. las compañías, ¿no? O Uh-huh, sea, a no ser que digan, bueno, vamos a dar, bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Es una caída similar uh-huh, en términos reales a la que ocurrió en 1992, ¿no? Y 93, uh-huh, a la que ocurrió en el 2001, 2001. uh-huh. Es una baja en términos reales arriba del 65%. Fíjate. En el, en el 93 insistíamos mucho de un apoyo directo. Finalmente se dio en el 94. En el 2001 insistíamos en el Fondo de Estabilización de Precios, ¿no? Recuerda, ¿no? Uh-huh, Se dio $20 por quintal. Pero la pregunta, ¿qué va a hacer el gobierno ahora? ¿No? uh-huh. Alguien dirá, bueno, el gobierno no tiene nada que ver, es el mercado y bla, bla, bla. No, pues sí tiene que ver. O sea, en el caso de los maiceros, la baja es menor y ya se han inyectado varios miles de millones de pesos en apoyo, ¿no? Y todavía se quejan, ¿no? Que no se incluya más producción. Pero ¿qué va a pasar en el café si la baja es aún mayor? Y son muchos productores los que están después del maíz, pues están los productores
de café. Ya se había planteado que este ciclo se aumentara la cuota de producción para el bienestar, aumentara el número de productores y que se incluyera el café en lo del fertilizante, ¿no? Ujú. Ese era ya un esquema un poco ir compensando. Lo del fertilizante, como dicen, bueno, hay que esperar ahora en julio a que se vea cómo quedó lo del maíz y si hay algún remanente se pueda. Pero entonces, la pregunta, ¿va a haber un apoyo fiscal compensatorio? Claro, Porque los productores están diciendo, al menos en Veracruz, el costo del corte estarán alrededor de 4 pesos, ¿no? Y el arrastre, entonces, ¿cuánto le queda al al productor. productor, ¿no? O sea, es un hecho, ¿no? Es un hecho que estamos ya en una situación grave Claro, que se puede agravar. Y yo no entiendo por qué los responsables de llevar el café, pues ni siquiera se preocupan por hacer una reunión, ¿no? claro, Para revisar esta situación, ¿no? claro, Entonces, pues tenemos un vacío ahí gubernamental, ¿no? claro. Mira, Es yo grave, pero hay tiempo de ver, pues que en su caso, insisto, hay que hacer esa perspectiva. Bueno, los precios pueden bajar a 2.000 o a 1.800, si bajan incluso más, pues es algo catastrófico, ¿no? Y no es responsabilidad de los productores. sí, no, pero Los mira, consumidores siguen pagando alto el precio del café y no ha cambiado. Entonces, ¿qué pasa en medio? En medio están los industriales y los comercializadores, ¿no? Entonces ahí está el asunto, ¿no? O sea, no quieren hacer nada, o sea, no quieren cambiar sus esquemas de referencia de precios, pues lo que provocan es el enojo de los productores, ¿no? Y ya me imagino que va claro, a haber protestas, ¿no? claro. Sí, definitivamente la política actual eh, se pronunció por darle los apoyos directos a los productores y pues eh, según los datos que tenemos ahora de Sembrando Vida pues ha crecido un poco la producción en ese sentido. Acaba de haber una reunión de Sembrando Vida en Córdoba, donde pues nos indican que hay un aumento en la producción bajo esta política aplicada con los productores que están afiliados a este programa y que, como tú dices, hay la promesa de que se aumente los productores, ojalá, pero eso no es suficiente. Yo creo que nos ha faltado tener programas con un esquema, eh, ¿cómo diré?, más de grupo que individual, ¿no? En este caso se ayuda al productor directamente, pero recordemos que el productor, si no está organizado, o a menos que dentro del programa de Sembrando Vida estén organizando también a los productores, que no lo creo porque tampoco es el fin del programa, ¿verdad? Este, yo creo que eso es ya con estas organizaciones como la que tú perteneces, la CENOC, que tiene muchos años y que tiene la experiencia de que sí se puede hacer el trabajo correctamente y que se puede ser exitoso también en la operación de la comercialización y de todo tipo. La CENOC es un ejemplo realmente a seguir junto con otras organizaciones que están dentro de AMECAFé y que son las que han sostenido precisamente el sector cafetalero mexicano, tanto en las malas como en las buenas, ¿no? También en las malas, sobre todo, porque rehacer la producción después de la caída de la roya al 50% y en 2 años estar ya a un nivel considerado como los que teníamos normalmente, pues yo creo que es digno de mencionarse y que es gracias precisamente a esa organización que se tiene y a esa disciplina que se tiene dentro de las organizaciones, sobre todo la voluntad y la confianza, ¿verdad? Que se tiene. Sí. Entonces debemos de Mira, regresar a esos programas y planes de grupo, de organizaciones,
y que se debe de apoyar para crecer esa producción, pero yo no la veo, no veo por qué otro camino puede hacer para aumentar nuestra productividad. Pero, en fin, dime, Fernando. Sí. Pues tiene que ver con precios remunerativos, ¿no? Si no, el Claro, productor no tiene claro, incentivos. claro. Pero mira, la industria ya dice que el consumo nacional es 3.1 millones de sacos, ¿no? Con eso cumplimos con la producción. Quiere decir que la producción nacional, casi el 50% más va para el consumo interno. Ujú, Entonces, en los consumidores nacionales tampoco ha bajado los precios, ¿no? Entonces quiere decir que se tiene que trabajar también en un esquema de que la referencia de precio sea pues el precio, ¿no? A los consumidores, no un precio que sea remunerativo a los productores, porque si ahí le ponemos también el café que se vende, cafés especiales, ¿no? ujú. Que se exporta, quiere decir que el café convencional que se exporta, vamos a suponer que sea el 35% de la cosecha nacional. Entonces, ¿por qué la referencia tiene que ser la bolsa y tiene que ser otros criterios, ¿no? Claro. Y si va aumentando la parte proporcional de la producción y el consumo nacional, pues tiene que ser una referencia distinta y no se entiende por qué pues ni el gobierno federal ni las áreas respectivas las empresas pues digan vamos a trabajar sobre eso, ¿no? Y vamos a... Porque mira, no hay encuestas de producción y yo escucho, bueno, se presentan gráficas que la producción va a estar por arriba de 4.2, 4.3 millones de sacos, pero los productores en Chiapas están diciendo que no viene buena producción y productores en Veracruz, que hubo buenas floraciones, pues después hubo problemas, ¿no? Para el pegue, ¿no? Como se dice. Entonces probablemente no tengamos una cosecha arriba de 4 millones de sacos, ¿no? Entonces, pero no hay estadística, ¿no? No se sabe cuánto producimos, Claro. ya lo del consumo, pues bueno, la industria aporta datos, ahí están las exportaciones, pero se supone que para eso era la nueva ley, ¿no? Ya. Para establecer ciertos criterios, ¿no? Mm, Y ahí está la ley atorado en la cámara. Cámara de Diputados, según porque la industria dice que varios puntos son inconstitucionales, ¿no? Que atentan contra el libre mercado, ¿no? O sea, Pues permíteme, Fernando, este, precisamente esa política de libre mercado es la que ha llevado precisamente a esta situación, ¿no? Yo creo que se debe de ajustar también, porque el libre mercado, pues es cuando les conviene y cuando no, no hay libre mercado, ¿no? Definitivamente. Perdón, Fernando. sí, entonces, pues, pues ahí está la situación, o sea, nosotros planteamos ese día en la reunión de Prome Café, le comentamos el de Honduras, que como la presidenta Xiomara había hecho un pronunciamiento, ¿no? Que los países productores le decían, bueno, que ella convocara a una reunión, ¿no? De países productores de arábigos lavados, porque es una desproporción, ¿no? El robusta sube de manera importante y el lavado arábigo se cae completamente, o sea, y no se justifica, Claro, porque los precios tienen que estar siempre cercanos a los costos de producción, porque si no el productor no puede producir de manera sostenible, ¿no? claro, Ahora se habla mucho de la sostenibilidad y las empresas manejan eso, quieren sostenibilidad. Bueno, entonces, ¿por qué se aprovecha una coyuntura de bajarle el precio casi a la mitad a los productores, ¿no? O sea, es absurdo. Entonces, pues ahí está el caso del petróleo, ¿no? O sea, también se regían por las bolsas, el Brent y el WTI, y Estados Unidos quiso poner un precio que nadie vendiera arriba de $60 el barril, y ahí salieron Rusia y Arabia, y yo digo, no, pues no somos los productores, ¿no? Y nosotros queremos sacar nuestros costos de producción, ¿no? Y claro. pusieron un tope, ¿no? Y ahí anda alrededor de $80, ¿no? Ujú. Que está cercano a lo que ellos, entonces,
En el petróleo, pues ya cambió el panorama, no puede seguir esto que las bolsas, que ya son muy disfuncionales, muy financiarizadas, sigan siendo referencias, ¿no? El caso del petróleo es muy emblemático, ¿no? Claro, Porque después del petróleo está el café. Entonces, ¿cuándo va a empezar el café en tener una dinámica distinta, no supeditada a los precios de la pues, bolsa? Yo creo que es el tiempo, ¿no? claro. Es el momento, ¿no? Y aquí pues tiene que cambiar la política internacional del gobierno federal, o sea, no es posible seguir con lo mismo, ¿no? O sea, con la agenda de las transnacionales que Sí, les interesa efectivamente, sembrar robusto, promover el robusto, entonces eso es muy grave, ¿no? Es muy claro. grave que, ¿por qué Lo, siguen esa política, no? claro, lo que se vislumbra, Fernando, pues es la incursión de las empresas privadas a nivel internacional, grandes, las muy grandes, ¿verdad? Que tienen mucha presencia, viendo quienes participan en el grupo de la OIC de público-privado, pues vemos a todas las empresas grandotas de café en el mundo, ¿no? Y, y definitivamente, pues es precisamente esa, que tengan esa infiltración dentro de la OIC y el control también dentro de la OIC de las determinaciones. Ya quieren participar en eso cuando la filosofía con la que se creó la OIC y algún día, yo creo que ahora próximamente vamos a sacar los estatutos de la OIC con la que se fundó y se nos olvida, ¿no? El principal objetivo es darle una vida digna precisamente al productor. Ese es el principal objetivo de la Organización Internacional del Café, defender los derechos de los productores, de los países productores. Y finalmente el productor es el que sale beneficiado y eso es lo que se busca. Y se busca pues precisamente para que el desarrollo de los países productores, que en su mayoría eran países en aquel tiempo del tercer mundo y que ahora pues siguen siendo países en vías de desarrollo, este, pues tengan esa oportunidad de, por medio de su materia prima que más comercializan, que es el café para muchos países, pues tengan esa oportunidad de desarrollarse económicamente y socialmente, tengan un nivel de cultura, pero pues vemos que en los últimos 50 años no ha cambiado nada, ¿no? La situación sigue siendo, si no igual, peor todavía para algunos países. ¿Lo Bueno, crees? Y ese es el objetivo principal de la filosofía de la formación de la OIC. Yo creo que los intereses comerciales y los intereses financieros y todo eso, pues es algo que sale sobrando. No es el objetivo de la OIC finalmente. El objetivo es buscar un nivel de vida mejor para los que participan en ella. Ujú. sí, Así es. En fin, Fernando, ¿qué podemos esperar? ¿Verdad? pues ya, Aprovechando, Fernando, ujú, y aunque no está en el tema, no estaba en el programa, vemos con mucho gusto que el asunto de Veracruz, de las personas privadas de su libertad, pues ya algunas salieron. Cafés de México ha estado pendiente de todo ese evento porque perjudica a nuestro sector definitivamente de una parte y de otra, tanto a los comercializadores que se ven en un momento dado como eh, los malos del cuento y los productores como los malos también en algunas o que lo hacen ver también, ¿verdad? De que actuaron de una manera irracional, que no es la manera que el productor está acostumbrado a actuar, sobre todo el productor de café en México, que tiene una trayectoria con mucha experiencia y que ha pasado por muchas luchas, pero jamás ha llegado a ese extremo de situaciones como las que se vieron hace un poquito más de un año y que se vieron involucradas estas personas. Ya salieron tres, ¿verdad? De los cinco, eran sí, cinco, tres, ¿verdad? Salieron y quedan dos personas, ¿no? Ahí. Definitivamente caer, como se ha dicho públicamente en el sistema judicial de México, pues es como caer en un pozo sin fondo, ¿no? Y no se ve la salida en muchas ocasiones de cómo salir de los movimientos judiciales, tanto de jueces como de abogados y de una y otra parte, porque a todos los tasan con el mismo rasero, ¿no? El problema es caer manos de esta gente, porque pues, no ve uno la salida.
¿Qué nos puedes comentar al respecto, Fernando? Sin caer en los Mira, puntos del juicio y cosas que no es lo correcto, ¿verdad? No nos, es más, ni mira, sabemos. pues este es un hecho escandaloso, ¿no? Ujú, Que afecta mucho la imagen del sector cafetalero de México, ¿no? claro. Entonces, es un problema, ¿no? La verdad, para las familias afectadas, porque eran 5 detenidos, pero 4 que tenían orden de aprehensión, que Ah, también. Ujú, andaban escondiéndose, incluso uno ya se fue a Estados Unidos, o sea, porque no podía ir a su parcela o su pequeño negocio comercial. Entonces, el costo de los abogados, pues es alto, ¿no? Es conocido, ¿no? Y los gastos que hacen en la gestión. Entonces, pues la cuestión es que los abogados presentaron la misma documentación ujú, para el cambio de medida cautelar. ujú. Y a 3 se les dio por válidos y a 2 no. O Ah, sea, ¿por qué no? Entonces, al parecer ahí hay otros factores políticos, ¿no? claro. Que tienen que ver que se bloquee lo de una persona en particular, pero ahí pues llevan a otra para que, imagino, no se vea solo una persona, ¿no? Y era el mismo. Pero, y se ha insistido, ¿no? Se ha insistido que pues se aplique la misma criterio, ¿no? Ujú. Entonces ahí, eh, pues una pregunta es clara, ¿no? Conocemos muy bien este tema. ¿Por qué una empresa, que es la mayor compradora de café en México, la segunda, se alía con funcionarios estatales para poner una demanda como venganza política, ¿no? De una política local, pero ahí también involucran después a varios productores, representantes que pues habían protestado, ¿no? Más de un año antes porque había habido una baja de precio, ¿no? Entonces, yo ahí la verdad no entiendo, ¿no? ¿Cómo una empresa puede hacer eso? O sea, me imagino que se sintió que no iba a haber problema, ¿no? Que tenía protectores, ¿no? Estatales y nacionales. Este, y entonces no se entiende también que decía, porque se ha hablado con los representantes internacionales de la empresa, que se reparara el daño. El daño es como de 8 millones de pesos, ¿no? 7 millones de pesos, según el expediente. Y, pues al final, yo creo que no le importaba mucho que se reparara el daño, sino que se declararan casi culpables los acusados de que habían realizado el incendio, ¿no? Claro. Entonces eso, pues era inaceptable, ¿no? Por que los acusados aceptaran. Entonces seguían, entonces si aceptaban reparar el daño, entonces podían desistirse de la demanda, podían salir libres. Bueno, ya salieron libres 3 y siguen en lo mismo, ¿no? Entonces se complica demasiado porque vienen las cuestiones político-electorales, viene una cosecha con precios bajos. ¿Por qué seguir sosteniendo una acusación que no tiene el mínimo sustento? O sea, es lo que uno se pregunta, bueno, ¿a quién le cabe en la cabeza presentar una demanda de tal naturaleza utilizando las fotos de un video donde es una asamblea de otro tipo, ¿no? Donde está informando una comisión y todavía que haya ahí testigos que pasaron por ahí, que vieron que ahí estaban los acusados diciendo que fueran a quemar el beneficio. O sea, ya los acusados tienen pruebas evidentes, claras, de que no estaban en el lugar de los hechos, ¿no? Estaban pues, decenas de kilómetros fuera, hay videos que señalen eso, hay WhatsApp, hay información. Lo grave es que el juez no ha recibido esa información. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es capaz que se haga una acusación de esa manera? ¿Y cómo es capaz
que un sistema judicial esté actuando de esa manera, ¿no? Bueno, entonces ahí se ven muchos intereses de por medio. Pero el tiempo se va a acercar 2 meses. Los acusados siguen perdiendo recursos, hay problemas de salud. Lo que yo diría, y eso lo planteo para todo el sector, ya se hizo una carta a los familiares dirigido a la SADER, a la MECAFE, a la NICAFE, que ya intervengan con los responsables de la empresa para que retiren la demanda. Ya se lo planteamos al director internacional de Econ y al parecer había interés, pero ven, acá en México como que se presiona, ¿no? Que no se haga nada, que siga ahí la acusación. ¿En qué va a terminar esa acusación? ¿No? Sí, En los próximos meses. O sea, va a haber cambio de gobierno. Al rato se puede voltear como es el dicho, el chirrión por el palito, ¿no? claro. Entonces, ¿para qué seguir con eso? Vaya, es algo desesperante, es algo escandaloso para el sector. Viene la cuestión de precios muy bajos, se va a juntar, los productores van a protestar por los bajos precios y se va a juntar si siguen presos 2 personas, pero las personas que salieron tienen muchas restricciones, ¿no? Muchas restricciones, o sea, no pueden casi ni hablar con nadie, ¿no? O sea, salieron pero con muchas restricciones y los que están, pues con orden de aprehensión, te digo, no pueden aparecer públicamente ni en sus trabajos, ni entonces ya uno hasta se juega a Estados Unidos, o sea, es lo que provoca esta situación. Entonces, no se entiende, no se entiende, o sea, ¿quiénes calcularon que podían tener impunidad, ¿no? De hacer esto, ay, no pasa nada, bueno. Ya vieron que sí. Definitivamente es un antecedente para todo mundo, para tener cuidado en las acciones que se hacen, que no se vuelvan a repetir este tipo de situaciones. Yo creo que hay maneras de arreglarse y se buscan los medios para buscar soluciones que no afecten a nadie, que todo el mundo salga favorecido. Pero bueno, aquí el caso, por ejemplo, de Viridiana, que pues tuvimos la oportunidad de conocerla ahí en Izhuatlán y desde antes, desde su campaña y toda una mujer que tiene todo menos ese tipo de acciones. Digo, la conocemos de muchos años y fue presidenta municipal, acabó muy bien su trabajo, hizo mucho por Izhuatlán del Café. A lo mejor ese es el problema, ¿no? De hacer demasiado aquí en México, nuestro México me recuerda mucho a Fausto Cantú, ¿verdad? Que se movió mucho en el café y acabó en la cárcel también. Y, y finalmente fue un hombre que fue reconocido en el sector por su experiencia y su conocimiento y todo lo que apoyó al café en México. En fin, también se ganó toda la pues todo el rencor de los exportadores y mucha gente que en ese tiempo salió perjudicada según ellos, ¿verdad? Pero yo creo que lo que se estaba haciendo era algo positivo para México y cuando nos quitan el negocio, pues ya nos molesta, no nos gusta. En fin, yo considero que el caso de Viridiana es muy particular y independientemente de los partidos que sean, de los colores que sean, todo eso es una persona que se dedica al café, que vio por el café, por su pueblo y por el Estado también, porque puso en alto precisamente el Estado de Veracruz con las acciones que realizó en su administración de Izhuatlán. Eh, yo creo que debe de arreglarse esto. Tenemos por ahí un video que está en nuestras redes, nuestra página también, un video donde se le hace la pregunta al señor gobernador de ese caso en especial recién sucedido y daba la explicación, él precisamente, ahí está su video y su grabación de que estaba involucrada la, la una expresidenta, una excaldesa, dice, excaldesa, algo así,
y pues la única alcaldesa mujer que ha habido en Izhuatlán ha sido Viridiana, ¿no? Digo, pues ya más datos, pues ya no se pueden pedir. En fin, yo creo que debemos de ver que a lo mejor estábamos mal informados del caso, eh, manipulando la información para beneficio de uno y para perjudicar a otros también. Yo creo que hay que reanalizar esa situación y que no pese tanto las, pues las palabras del gobernador. Yo creo que es, lo que pesan y lo que valen pues son muy válidas, pero cuando se está mal informado yo creo que no tienen razón de ser. En fin, esperemos que esto se arregle lo antes posible, Fernando, y estaremos pendientes de Sí, todas las actividades. Dime. yo termino diciendo, o sea, ¿cómo es posible que una empresa Ujú, como ANSA, que es la mayor compradora de la segunda, se preste, ¿no? ujú, Montar por un lado una venganza política, ¿no? Con una política local ujú, y por otro lado una venganza contra productores de café ujú. representantes, ¿no? Y ahí está enredado el asunto, ¿no? Sí, Porque ya salieron tres y no pueden salir los otros dos, este, cuando se presenta lo mismo y que deberían estar libres. Entonces, para que ya se dejara eso de la reparación de los daños y entrar, a mi juicio, con Econ, yo digo que también la dirección internacional de la empresa debe revisar, ¿no? Esa situación y sí, tomar una decisión. O sea, esto se va a volver algo terrible, ¿no? sí, mira, yo creo Una que, vez que lleguen las cuestiones y haya cambio de funcionarios, o sea, entonces yo sí hago un llamado a los organismos del sector, pues que convenzan a esa empresa o a sus representantes que ya se desistan de la demanda, ¿no? pues mira, Fernando, Porque eso no hay ninguna salida, no hay ninguna salida, ujú, solo es alargar el asunto pues entonces la gente va a decir, bueno, si me estás cometiendo muchos daños, pues se tendrán que reparar, ¿no? O sea, en todo caso, se convierte en algo más complicado. Entonces, es insostenible y no sabemos, no entendemos por qué ni el gobierno federal, estamos pidiendo la intervención de gobernación, porque es algo que rebasa al gobierno estatal, claro, pues para que encauce las cosas y no se siga con esto, que yo la verdad es tantos años que llevamos en el café y uno dice, bueno, ¿y cómo puede pasar esto, no? claro. ¿Cómo es posible que estemos enredados en estas cuestiones? O sea, ¿por qué? ¿Quién le prometió a esa empresa que podía hacerlo, ¿no? Y que no iba a pasar nada, ¿no? Mm. Pues sí, definitivamente muchas de las veces son gente que está ajena al sector, ajena al conocimiento del sector, al conocimiento de de las políticas aplicadas en nuestro sector, porque dicho sea de paso, pues la, esta empresa eh, pues la conocemos de muchos años y siempre ha actuado de manera positiva para los productores. Obviamente nunca se había visto en un caso como este de que se quemara uno de sus beneficios, una parte que la han mencionado. Yo la verdad ignoro si fue mucha, poca o regular el tamaño de lo que se dañó, pero conociendo cómo se manejan estas cosas, yo creo que los más beneficiados en este caso pues son los intermediarios que hay muchas veces llamados coyotes y que pues son parte de la negociación del café, de la producción y de la comercialización, han sido parte siempre. Y yo creo que son los más beneficiados porque en ese momento eh, ellos son los que propician este tipo de problemas y a río revuelto, pues ganancia de los pescadores, dicen, ¿verdad? Más que nada. Entonces yo creo que es una reflexión. Cafés de México siempre ha visto por el café de México y ha visto principalmente por sus productores y todos los que componen su cadena productiva. Y más que nada porque se trabaja en un ambiente de bienestar, en un ambiente de armonía, en un ambiente que sea de ganar, ganar en las malas y en las buenas. Y el mercado internacional a veces nos ha puesto en situaciones muy difíciles y las condiciones climáticas también se ha visto en condiciones muy difíciles.
No tenemos por qué tener este tipo de negritos en el arroz, como se dice coloquialmente, como es el de actuar de esta manera. Eh, Consideramos que todos tienen derecho al respeto a sus actividades y todos tenemos derecho precisamente a lo más importante, a la libertad de expresión, como se estaba manifestando la gente que estaba inconforme por los precios, o a la libertad de expresión como la estamos ejerciendo actualmente, Fernando, que vivimos en un país donde no se puede recriminar lo que se dice, siempre y cuando no se lastimen intereses eh, ajenos, ni mucho menos, pero a terceros, más que nada, como dice la Constitución en su artículo sexto, muy formalmente, ¿verdad?, de lo que se debe hacer en los medios de información. Entonces, estamos por el bien del café, por el bien de los productores, por el bien de los industriales y de los comercializadores. Todo es un equipo. Debemos de marchar todos juntos, pero siempre en igualdad de condiciones y con la misma visión, el mismo nivel, no unos arriba y otros abajo. Eso no es posible. Debemos de estar en el mismo nivel todos para que haya un respeto a nuestras actividades también. Fernando, si quieres agregar algo más, estaremos pendientes. Bueno, pues es una situación difícil, ¿no? En el sector, por los bajos precios, pues esperamos que se tengan reuniones, ¿no? Con las áreas del gobierno federal, ¿no? Para Claro, ver, pues, qué cuestiones pueden verse, ¿no? Sería importante tener una encuesta de producción, ¿no? claro. Ver si finalmente entra el café con el apoyo de fertilizante, ayudaría, ¿no? Y si se va a ver la ventanilla de producción para el bienestar, bueno, se puede incorporar un número importante de productores, ¿no? Claro, Y bueno, ver en su caso si la baja de precio es mayor, pues qué posibilidades hay de una compensación directa, ¿no? Igual que si le está dando a los maiceros, ¿no? exacto. Y bueno, y este caso de Veracruz, pues yo digo que apelar a los industriales y comercializadores, ¿no? Que Ujú. a los mismos organismos del sector que convenza ya a la empresa, pues mejor retiren la acusación y nos olvidamos, ¿no? De esa historia tan Definitivamente, fea y tan fea y que nos amarga la vida a muchos, ¿no? sí, así es. Pues Fernando, por el bien de todos, yo creo que debemos de solucionar esto de la mejor manera y principalmente por la imagen de México ante el mundo, porque esto ha llegado a niveles donde pues, se conoce, aunque poco se habla y poco se dice, pero de que están conscientes de que se conoce, ¿sí? Y Cafés de México siempre ha pugnado por la armonía, te digo, y porque haya el progreso de los productores principalmente, que son la base de la eh, actividad. Sin productores, pues podemos traer el café de otros países y todo, como me lo han dicho, ¿no? Si no hay café en México, pues lo traemos de fuera, no hay problema. Pues sí, eso, el problema es que aquí hablamos de una comunidad que vive precisamente de la producción del café y que debe de interesarnos, porque los gobiernos están para cuidar a la población y para el pueblo, no para estar cuidando las finanzas de nadie y tampoco los intereses personales de nadie. Te agradezco mucho, Fernando. ¿Eh? Gracias, Juan. Nos vemos a la próxima. Claro, sí, nos vemos. Gracias.